Entonces, estas tres virtudes, fe, mansedumbre y templanza, estas tres son las que describen los principios que guían la conducta cristiana, ¿vale? Describen los principios que guían la conducta cristiana, es decir, es parte de nuestra conducta o de nuestro carácter de que día tras día en nuestra vida sean visibles la fe, la mansedumbre y la templanza, ¿sí? Día tras día sean visibles la fidelidad, ¿sí? Sea visible la humildad y sea visible el dominio propio. Eso es lo que nos enseña aquí estas tres últimas virtudes del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver como primer punto la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Según el diccionario de la RAE, es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Y dice el diccionario, y la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de su vida. Así lo define el diccionario, ¿sí? También define la firmeza como constancia, ¿sí? Dice constancia en los afectos, ideas, obligaciones y en el cumplimiento de compromisos establecidos. Pero si nosotros vamos a la Biblia, la fidelidad es la firmeza y constancia en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en creer en nuestro Señor, ¿sí? Entonces la fe es creer. Eso. La fe es creer, creer firmemente, creer. La Biblia nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces eso es la fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1, aquí también nos va a describir lo que es la fe. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Ahí nos describe la fe. Pero aquí también dice el versículo número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, por la fe está el buen testimonio de las personas, ¿sí? Por la fe. Entonces aquí hay dos palabras que describen la fe, que podemos ver como confianza. La convicción es confiar en el Señor, ¿sí? Entonces, confianza y certeza, y estas dos palabras, estas dos cualidades necesitan un punto de conexión y un punto final. Es decir, como cuando usted conecta una luz, una bombilla, usted necesita un punto donde conectar y el punto final es la luz, que sale la luz. Eso es lo que aquí entonces el punto inicial de la fe sería creer en la personalidad, creer en el carácter de Dios, ¿sí? Como Él dice quién es, o como Él dice quién dice ser. Creer nosotros, si Dios dice yo soy el todopoderoso, yo soy el omnisciente, yo soy el omnipotente, yo soy el Padre que te ama. Dios dice así, entonces nosotros creemos. Ese sería el punto de inicio de nuestra fe, creer en lo que Él dice que Él es. ¿Quién es nuestro Dios? Y luego el punto final de nuestra fe sería el de confiar, el de creer en sus promesas, ¿sí? Como decía nuestro hermano Efraín en el momento de la adoración, las promesas del Señor siguen vigentes. Entonces ese sería el punto, el punto final de nuestra fe, creer en esas promesas, que Él lo hará, lo que Él dice, Él lo hará. Y así lo adorábamos en esto, ¿no? Tú mueves montañas, tú lo harás otra vez, ¿sí? Ese es el punto final de nuestra fe, en confiar en esas promesas. Y en Números capítulo 23 nos confirma la certeza de lo que es Dios para nosotros. Números capítulo 23 versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta. Entonces Dios no te miente cuando dice que Él te ama. Dios no te miente cuando dice que Él es poderoso. Dios no te miente cuando dice que Él estará contigo todos los días. Y continúa: ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha dicho, te ha dado promesas, las va a cumplir. Él no es como nosotros. Nosotros hoy a lo mejor decimos y ofrecemos y prometemos un sinnúmero de cosas,
pero mañana no, es que lo he estado pensando mejor y no lo voy a hacer. No, Dios no es así. Él dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho que hará a tu favor y ahora va a decir no lo hago. No, Él lo va a hacer, si ha dicho lo hará. Dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, toda la constancia que tenemos nosotros en la palabra del Señor va a ser hecha y va a ser ejecutada. Entonces que no haya duda en nuestras vidas. Y cuando nosotros creemos que Dios cumplirá nuestras promesas, aunque todavía no las veamos realizadas en nuestra vida, pero si nosotros nos mantenemos firmes, demostramos esa fe verdadera en el Señor. ¿Sí? La fe que confiamos en el Señor. Ahora, Dios nos ha dado la fe, Dios ha depositado la fe en nosotros. ¿Sí? Así nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto quiere decir entonces que el Señor nos ha dado un regalo, porque la gracia es un regalo de Dios. El Señor nos ha regalado su gracia. ¿Y cuál es su gracia? Es Jesucristo. ¿Sí? Ofrecido para los hombres, para expiar el pecado de los hombres, para limpiar el pecado de la humanidad. Esa es la gracia de Dios. Y Dios dice, les voy a dar este regalo. Pero ahora, las personas necesitan fe para poder recibir este regalo. Y ellos no tienen fe para recibir este regalo. Entonces dice aquí, Él puso este don de fe en ti, para que podamos recibir el regalo, porque la humanidad, la mayor parte de la humanidad, ¿dónde tiene puesta su fe? Porque tiene fe, pero quizá en los amuletos, quizá en la brujería, ¿sí? Quizá en el dinero. Tengo que hacer mucho dinero, esa es mi fe, mi confianza. En muchas cosas que tiene, pero para recibir, para acercarse a Dios no tiene fe. Entonces Dios lo hace. Nosotros cuando hemos tomado la decisión de acercarnos a Dios es porque Él depositó esta fe en ti para poder recibir ese regalo. Entonces, con lo cual ya no hay nada que nosotros podamos hacer para decir ser salvos. Decir, yo tengo que hacer esto pero sin embargo sí existen personas, aún cristianas, que dicen hay que hacer esto, o piensan que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para agradar a Dios y así yo estar seguro de mi salvación. Pero eso no es así, porque Dios ya nos regaló. Es algo, por ejemplo, yo le digo, Jesús, toma este regalo para ti. Jesús, ¿qué me va a decir? Bueno, hermano Luis, pero ¿cuánto te tengo que pagar? O me va a decir, ¿qué tengo que hacer porque tú me das este regalo? No va a decir eso. ¿Cómo se dice cuando a usted le dan un regalo? ¿Usted qué dice? Gracias. Eso es lo que tenemos que darle a nuestro Dios. Las gracias por el regalo de la salvación. Gracias por depositar el don de la fe en nosotros para poder creer en Él mismo y recibir ese regalo de la salvación. Amén. Ahora esta fe está en nosotros, pero necesita estar activa en nosotros. ¿Y cómo va a estar activa? A través de la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué nos dice ahí? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la fe. Así que nosotros como hijos de Dios necesitamos permanecer en comunión con la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, porque la persona que no tiene comunión con la palabra de Dios, su fe va a estar inactiva. Es más, le va a parecer locura las promesas de Dios, porque si no activa su fe, no va a poder tener esa relación con el Señor y no va a poder creer, porque la fe es creer. Y si la fe no está activa, no puede creer. ¿Sí? No le encaja, porque está actuando en su razonamiento. Entonces necesitamos eso, la palabra de Dios, para que nuestra fe sea activa todos los días. Amén. Ahora la fe, nos dice la palabra de Dios, que es nuestro escudo. ¿Sí? Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Este maligno es el diablo y sus demonios. Y aquí nos dice que tomemos el escudo de la fe, pero no habla de un escudo como a lo mejor nos podemos imaginar de los países, como este es el escudo de Bolivia, este es el escudo de Perú, de un dibujo. No, habla del escudo que el soldado llevaba. No sé si han visto ustedes los gladiadores, ¿sí? Lleva un escudo puesto en el brazo, que con eso él se cubre y cubre todos los ataques del enemigo. Y así nos dice la palabra de Dios, que la fe es ese escudo. Y todo el ataque que el diablo va a planear contra ti, tú tienes el escudo para tapar los dardos del enemigo. Amén. La gloria para Dios, Señor. Entonces, eso es la fe. Al diablo no lo derrotamos nosotros insultándolo, diciéndole eres cochino, eres esto, eres el otro. Nosotros no podemos derrotar. Sí, porque él ya sabe. Él va a decir, pues si yo ya sé que soy eso, ¿para qué te molestas? No, a él lo derrotamos con nuestra fe. Porque nosotros, él es un espíritu y es más poderoso que nosotros. Nunca vamos a poder enfrentarlo nosotros solos a él. Pero sí con nuestra fe, porque nuestro Dios es más poderoso. Entonces él sí que ya lo tiene derrotado. Sí, ya lo tiene derrotado. Por eso tenemos que vivir anclados a la fe. También nos dice que con nuestra fe podemos vencer al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe vence al mundo. Otra más, nosotros no podemos vencer por nosotros, por nuestra cuenta. Vencer al mundo, que no es que vamos a entrar con guerra con las demás personas. Vencer al mundo es que no vamos a ser partícipes del sistema de este mundo. No vamos a ser partícipes de las leyes, por ejemplo, que sacan en contra de los principios de Dios, o partícipes de las costumbres de este mundo, de los deleites de este mundo. Nos dice la palabra que no vamos a ser partícipes. Eso es vencer el mundo. ¿Y qué nos va a ayudar a que nosotros nos apartemos de esa contaminación? La fe en Dios, el creer en Dios. Eso es lo que nos va a mantener apartados, ¿sí? Amén. Ahora, por la fe somos justificados, ¿sí? Por creer en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado ¿de qué? Del pecado. Recuérdese que Romanos 3:23 dice por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo nos justificó para que volvamos al trono, al reino de los cielos. Y Él nos justificó del pecado. Dios, al ser humano sin Cristo, no lo puede mirar, ni siquiera puede tener relación con Él por causa del pecado. Pero cuando las personas deciden aceptar al Señor Jesús, entonces Dios lo ve como justo, ¿sí? Lo ve justificado. Ya no lo ve como enemigo, como nos dicen Romanos, que éramos enemigos de Dios. Ya tenemos paz para con Dios, ¿sí? Hemos sido justificados, declarados justos por causa de Cristo Jesús. Por eso nos conviene siempre seguir confiando en el Señor Jesús, con la fe puesta en Él. También la fe debe producir obras en nosotros, ¿sí? Eso lo encuentra usted en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Pero yo le voy a leer el versículo 18 así, cuando usted tenga tiempo lo lee lo demás. Sí, el versículo 18 dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Entonces la fe, aquí el apóstol Santiago está escribiendo en la palabra de Dios, dice, no se puede decir un hijo de Dios que tiene fe y que no tiene obras, o que tiene obras y no tiene fe. No, las dos van de la mano. Si eres un hijo de Dios, tienes que tener fe y tienes que tener buenas obras, buenas actitudes. Entonces él dice aquí, tú me dirás, yo tengo fe, ¿cuán grande es mi fe?
Tú me estás mostrando tu fe, pero es una fe vacía. Y yo te muestro mi fe, ¿cómo? A través de mis obras, a través de mis actos. Y así es como los hijos de Dios demostramos la fe, por nuestras acciones, no por lo que sepamos, no porque me sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no, por nuestras acciones. ¿Sí? Porque podemos saber todo eso, pero si no actuamos como la palabra dice, la fe es vana, dice Santiago ahí. ¿Sí? Entonces debe producir esas obras, pero aquí tenemos que tener voy a hacer un énfasis, tenemos que tener un poco de cuidado para no creer que están contradiciéndose la palabra de Dios en Santiago con lo que acabamos de leer en Efesios 2, que dice que no por obras. ¿Sí? El apóstol Pablo está refiriéndose a las personas que intentan por obras llegar a la salvación en lugar de poner la fe en Cristo Jesús. Y Santiago está refiriéndose a las personas que creen que por su conocimiento intelectual tienen una fe impresionante. Y él dice, no, la fe verdadera no es esa. La fe verdadera es la que te lleva a hacer obras. Entonces Dios es el que desea que nuestra salvación nos motive a actuar en bien, a hacer buenas obras. Porque Dios no nos ha dado la salvación solamente para un beneficio personal. Él quiere que nosotros nos dediquemos a servir y que cada uno de nosotros seamos de edificación de su iglesia. Para eso nos da la salvación el Señor, para eso nos ha dado la fe. Amén. Pero ahora vamos a ver algo que es lo que no permite que nuestra fe funcione correctamente. Y eso es la poca fe y la duda. Mateo capítulo 14, versículo 31. Nos dice ahí, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De quién está hablando aquí? De Pedro. ¿Sí? Aquí nos dice la palabra que los discípulos estaban en el mar de Galilea, iban en la barca y de repente apareció el Señor en el agua caminando y ellos se asustaron y dijeron, un fantasma es. Y Pedro dijo, bueno, creo que es el Señor. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven Pedro. Y Pedro empezó a caminar y iba dirigiéndose hacia Jesús. Pero cuando él apartó la mirada de Jesús y dijo, wow, estoy en el agua. Y encima el viento que azota, aquí me ahogo. Y empezó a hundirse. ¿Sí? Empezó a hundirse. Y entonces, pero algo impresionante, que él no empezó a luchar y se olvidó de Cristo, no. Dijo, Señor, volvió a mirar a Jesús y le dijo, sálvame que perezco. Y entonces el Señor Jesús dice que extendió su mano y le dijo, sal de ahí, sal de ahí. Entonces cuando nosotros empezamos el camino de nuestra fe, podemos empezar así, ¿sí? Impresionante, pero a lo mejor va a haber un momento en que nuestra fe va a flaquear, ¿sí? Y a lo mejor nos vamos a ver un poco como Pedro ahí, pero eso no significa que hemos fracasado. Tenemos la oportunidad de, como Pedro, cuando tuvo miedo, cuando estaba inmerso en las aguas, Señor Jesús, sálvame. Nosotros también tenemos la oportunidad. Así que mi amada hermana, mi amado hermano, cuando usted se encuentre en esas circunstancias, ¿sí? En esos problemas que lo presionan, en esos problemas que parece que está en lo más profundo, que no se va a levantar, recuerde que el Señor Jesús está con usted. Y Él extiende la mano, le dice, levántate. Puede estar usted en lo más profundo que piense que está. Él le dice, levántate, aquí estoy yo. Te saca, te ayuda, aquí estoy yo para ayudarte. Entonces, siempre como Pedro, volvamos la mirada al Señor, porque a lo mejor podemos distraernos como él se distrajo y dijo, uy, estoy caminando, y se fue abajo. Podemos distraernos, pero siempre la mirada al Señor, porque Él está presto a ayudarnos en todo tiempo. Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que confiemos en Él. No hay nada imposible para el Señor. Entonces podemos ver otro caso también. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá,
y se pasará, y nada os será imposible. El Señor nos está hablando de esto. El hermano ministraba la alabanza del poder de Dios, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Él está hablándonos y quiere que nuestra fe sea firme en Él. Amén. Que no desmayemos. Aquí, ¿qué sucedió? Que los discípulos, estaba un hombre endemoniado y no fueron capaces de echar el demonio fuera. Entonces Jesús les dice aquí esto, y vemos que Él no les habla de cantidad. No es que le dice, ustedes tuvieron una fe así, que si hubieran tenido una fe ahí, lo echaban. No es cantidad, sino es cómo la aplicaron a su fe, ¿sí? Porque posiblemente ellos aplicaron en sus fuerzas, en su entendimiento, en su conocimiento, quisieron echar fuera el demonio y no confiando en el poder de Dios. Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Imagínense que no es de cantidad, porque Él les indica una semillita que casi necesitamos un microscopio para verla. Dice, si vuestra fe hubiera sido así, hubiera sido suficiente. Esto que nos enseña que el poder de Dios, aún en la mínima parte de fe que nosotros tengamos, se va a glorificar el Señor, va a ser hecho. Eso nos enseña entonces que Jesús, cuando dice poca fe, se está refiriendo que la fe no está puesta en el poder de Dios. La fe no está anclada en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros actuamos a nuestro entendimiento, en nuestra manera de ver las cosas, poca fe. A lo mejor nosotros estamos pensando y creemos que estamos actuando en la fe correcta, pero nosotros vamos caminando nuestra vida y vamos aplicando la fe a nuestra manera de entender, a nuestra manera de cómo vemos las cosas. Y Jesús a eso le llama poca fe, ¿sí? Poca fe. Ahora, tenemos aquí un caso. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora Jesús, aquí encontramos lo contrario. Oh mujer, grande es tu fe. Igualmente no es cantidad, no es porque tuvo una fe más grande que ella, no, sino Jesús la halagó porque puso la fe en Él. Aún cuando Él la llamó perrilla, ella no discutió con Jesús, sino que le dijo, sí Señor, yo sé eso, pero aún los perrillos comen de su amo. Ella sabía quién era Jesús y ella puso su fe en ella, en Él. Y por eso Jesús le dice, grande es tu fe, mujer. Entonces, cuando Cristo dice, poca es tu fe, es porque nosotros no estamos poniendo la fe en el Señor, sino nuestra fe está distraída en otra cosa. Y cuando Jesús dice, grande es tu fe, es cuando nosotros confiamos en el poder de Dios. Y nuestra fe, todo lo que actuamos es siendo conscientes de que es el poder de Dios que actúa en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, ni siquiera podemos mover un dedo. Amén. Entonces, esta es la virtud de la fe, amada iglesia. La que nos da salvación, pero también la que nos ayuda cada día. Hemos creído para ser salvos. Tenemos la fe en Cristo Jesús para ser salvos. Pero es también la que cada día tiene que ser ejecutada, ejercitada y probada en nuestra vida. Nuestra fe, cada día necesitamos la fe para seguir confiando cada día en las promesas del Señor. Pero en toda esta, como dije antes, esto no significa entonces que yo voy a tener todo lo que quiera, porque muchas veces actuamos en nuestra carne, en nuestro entendimiento. Y yo le pido, hay gente que dice, Señor, que yo tenga 2 casas, que tenga un Lamborghini último modelo, que tenga. Eso no es fe, eso es avaricia. Eso es avaricia, eso no es fe. La fe es confiar en que, Señor, tú me vas a dar todo lo que yo necesite. Lo demás es ya hasta perjudicial para nuestra vida. Por eso el rey Salomón le dijo, Señor, no me des abundancia porque puede ser hasta que me olvide de ti. Amén.
Entonces la fe es esa, amada iglesia, de que tenemos que confiar. Sí, nuestro anhelo sí puede estar delante de las peticiones ante Dios, pero nosotros enteramente convencidos de que Dios es soberano y que yo no estoy sobre el poder de Dios, y que lo que yo le pido es mi anhelo, sí, es mi deseo, sí, pero por encima de eso hay una soberanía de Dios, ¿sí? Que Él va a ejecutar como crea conveniente a nuestra vida, como es su voluntad, porque Él sabe lo que nos conviene a cada uno, ¿sí? Como los niños, por ejemplo, Valeria le va a decir al papá, le va a pedir todo lo que ella quiera y va a decir, mi papá me lo puede dar, pero el papá va a ser capaz va a saber si le conviene o no le conviene, qué quiere que le dé, ¿sí? Así es Dios con nosotros. Nosotros podemos pedirle lo que seamos capaces de pensar, pero Dios es el que sabe lo que nos conviene. Y como decía el hermano en la adoración, que si se hace, gloria a Dios, que si no se da, gloria a Dios. Dios sigue siendo Dios. Amén. Aleluya. Ahora, segunda virtud. Voy rapidito ahí. ¿Cuánto me queda? Tenemos tiempo, ¿verdad? Así que no se me distraiga, no se me duerma. Segunda virtud, mansedumbre o humildad, que es lo mismo, ¿sí? Es cualidad de manso, cualidad, ¿sí?, de ser blando, de ser humilde, de ser considerado, de ser cortés. Y según el diccionario, todo esto se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato de las personas, ¿sí? Humildad y mansedumbre. Pero hay otro concepto también que dice que el ser manso, el ser humilde es debilidad, es ser retrasado, porque la persona humilde, la persona mansa, permite que los demás hagan lo que quieren con ella. Ese es un concepto erróneo, equivocado. Pero por causa de este concepto que tiene la humanidad, nadie quiere ser humilde, nadie quiere ser manso, porque tiene un concepto erróneo. Y quizás nosotros antes de venir a Cristo teníamos ese concepto, ¿sí? Por eso yo por mi parte nunca quería que nadie esté por arriba de mí. Yo siempre, ¿cómo ¿quién se ha creído? ¿Quién es? No sabe con quién está hablando, no. Y somos intocables y no permitimos. Sí, pero cuando venimos al Señor esto tiene que cambiar. Pero muchas veces nosotros venimos al Señor y queremos seguir ejecutando lo mismo, ¿sí? No hay mansedumbre, no hay humildad, porque eso se ha formado un patrón en nuestra vida. Y aún en la iglesia con los hermanos, pero este hermano que se ha creído, que no sabe quién soy yo. Este hermano que se ha creído, que ni siquiera me ha mirado, ni siquiera me ha saludado, se va a enterar, y nos enfadamos y nos resentimos por eso. Pero no es así. El Señor nos pide mansedumbre, humildad. Por lo tanto, podemos decir que alguien que es manso, ese alguien tiene una idea adecuada de sí mismo, ¿sí? Tiene una idea adecuada y no se ofende aunque los demás piensen mal de él o de ella, ¿sí? Hay una frase de un predicador que dice: si una persona piensa mal o habla mal de ti, no te ofendas con esa persona, porque estoy seguro que tú eres mucho más peor de lo que esa persona piensa que eres, ¿sí? Es así, porque la persona a lo mejor piensa una cosa, que yo soy mal, pero quizá en mi vida hay muchas cosas más que están mal. Entonces él dice: no te ofendas si alguien piensa mal, porque yo estoy seguro que eres peor que lo que la persona piensa. Entonces, ¿por qué enfadarte? ¿Por qué te va a parecer mal que piensen mal de ti? Tú conoces quién eres y Dios sabe quién eres. Ahora, eso sí tiene que importarnos, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Sí? Eso nos tiene que interesar. Mateo 11:28, ¿qué dice Mateo 11:28? Cita bíblica muy conocida por todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es impresionante aquí lo que el Señor nos invita a hacer. Entonces aquí nosotros necesitamos tener esa confianza en el Señor Jesús para acudir a su llamado,
¿sí? Y luego ser íntegros con nosotros mismos y ser capaces de reconocer que estamos mal, que estamos cansados, que estamos agotados, que no podemos más y que necesitamos de Cristo. Y Él dice, vengan a mí. Y luego el Señor nos dice que tomemos su yugo, ¿sí? El Señor nos ofrece que llevemos el yugo con Él y nos dice que aprendamos de Él. Ahora, ¿qué quiere decir? No sé cuántos conocen cómo en los campos los campesinos aran con bueyes. ¿Cuántos han visto arar así con bueyes? Levánteme su mano. Yo sé que aquí la mayoría son, ¿cómo se dice? Bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo he trabajado con eso y con mi padre hacíamos eso. Teníamos una yunta de bueyes, 2 toros para arar y arábamos la tierra. Pero ahora habían más bueyes jóvenes que no eran domados, que no eran amansados. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos ese buey manso, ese buey ya mayor que era manso, que ya sabía arar, y le poníamos el toro joven al lado de él en el yugo. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando el toro joven, el que no era manso, empezaba a quererse ir por donde él quería, el manso lo sujetaba, lo ponía firme. Y era más fácil domar el toro joven de esa manera, porque cuando uno se ponía 2 toros jóvenes que no eran mansos, eso era un caos. Nadie los podía controlar porque se iban por donde querían. Entonces, ese es el ejemplo que aquí el Señor Jesús nos da. Carga mi yugo. Y mire, cuando ya el torito aprendía a ir a caminar junto con el manso, ¿qué pasaba? Ahora él no tenía la fuerza necesaria para soportar un día entero de trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Como en el yugo llevaba en la mitad una cuerda que era donde tiraban, ¿qué hacía? De coger y pasarle hacia el cuerno del manso, del que ya era arador. Entonces, así el manso cargaba con la carga del pequeño y así soportaba el día entero para arar. Y eso es lo que Jesús dice, que Él va a llevar la carga por nosotros. Semejante a esto, Jesús dice, toma mi yugo. Él quiere que caminemos a la par con Él, porque Él es el que nos va a ayudar a llevar la carga. Cuando estés cargado, cuando estés cansado, camina conmigo, con mi yugo. Y dice, y aprende, como el torito el manso, aprende de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hemos estado viendo que el corazón es ¿qué? Donde se genera todas las emociones, todo nuestro ser. Y la Biblia nos dice que de nuestro corazón mana la vida. Entonces, cuando el Señor Jesús dice manso y humilde de corazón, es que manso y humilde en todo. Manso y humilde cuando estoy alegre, manso y humilde cuando estoy triste, manso y humilde cuando tengo toda la provisión que pueda tener, manso y humilde cuando estoy triste, manso y humilde cuando esté en lo peor. Eso es que Él nos enseña. O sea, dice, no hay un momento en que tú puedas dejar de ser manso y humilde. Siempre tienes que ser manso y humilde, porque lo contrario de manso y humilde, ¿qué sería? La soberbia, el orgullo, el ego. Y eso no es bueno para la persona, ni está bien visto ni aceptado por Dios. Amén. A ver este aparatito que siempre se me... Vamos. Es infectante. Eso es. Amén. Entonces la mansedumbre o la humildad no es sinónimo de debilidad, como hemos dicho, del mal concepto que tiene. No es al contrario, ¿sí? Es fortaleza, porque el Señor Jesús fue manso y humilde, pero Él fue capaz de enfrentar a los religiosos. Él tuvo muchos enfrentamientos al predicar el evangelio, pero eso no le quitó de ser manso. Entonces, la mansedumbre es poder, la humildad es poder. Usted sigue teniendo el mismo poder y puede hacer, pero es capaz de decir hasta dónde voy. ¿Sí? No abusar, no saltar a la primera, no enfadarte, apenas estás escuchando, no enfadarte. Eso es así como el buey manso. Él es manso no porque no pueda hacer nada más,
Si ese buey se quisiera, coge y rompe a 3, 4 personas y se acabó y no hago más. No, es manso porque ha decidido ser manso. Ha tomado la decisión el buey de ser manso. Nosotros también tenemos que tomar la decisión de ser mansos. No porque no tengamos otra opción, sino porque nos conviene. Amén. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para soportarnos. Amados, para soportarnos necesitamos ser humildes. Para amarnos necesitamos ser humildes. Si no, imposible va a ser soportarnos, mucho menos tenernos paciencia y amarnos si no somos humildes. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Necesitamos, aún para escuchar la palabra, tener este acto de humildad y mansedumbre. Usted está aquí hoy escuchando la palabra con una actitud de humildad y mansedumbre. Sí, porque si no, lo contrario sería: pues hoy voy a ese culto ya porque tengo que ir. Porque si no, ya me están llamando y me están diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué no viniste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Pues voy allí. Y usted viene aquí y se siente: bueno, a que termine, a que pase el tiempo ya. No sucede nada. Si usted o si una persona viene con esa actitud, no va a suceder nada. La palabra no va a obrar en su vida. Y quizá cuando tenga que salir de aquí, va a salir peor que como entró. Porque cuando no hay actitud, no hay humildad para recibir la palabra del Señor, en lugar de hacer efecto positivo en tu vida, choca. Y vas a salir bravo o brava de aquí más bien. Eso. Entonces, humildad para recibir la palabra del Señor. Esa humildad sería: Señor, me levanto el domingo por la mañana. Hoy voy a darte el culto a ti, la honra y la gloria a ti. Y este día quiero que me hables, me des ese refrigerio de tu palabra. Aunque el que predica a veces está perdido, no sabe lo que dice, pero yo sé que es tu palabra. Yo vengo a por tu palabra, no por el que predica. Amén. Esa sería la humildad que nosotros, la mansedumbre que nosotros tenemos que venir, porque necesitamos de la palabra del Señor. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Así que aquí lo que nos está diciendo, que tomemos nuestro lugar como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro lugar? Es el no exaltarnos, el no hablar mal, ¿sí? El tener esa humildad de saber escuchar. Y aquí nos dice que si nosotros obramos con mansedumbre, eso va a cesar ¿de qué? De que hayan ofensas, grandes ofensas. Eso va a ayudar de que las ofensas mengüen. Así que si en tu casa tu mujer te grita, no te exaltes, ¿sí? Háblale con dulzura. Si tu esposo te grita, no te exaltes, háblale con dulzura, con humildad, con mansedumbre. Porque todos tenemos un momento malo. Ahora, si ya se le hace vicio, pues hay que tratarlo ya, ¿sí? Porque no puede, sí, ahí hay un chuki que hay que sacarle, pero a veces nadie estamos libres que podamos fallarle, ¿verdad? Que pueda suceder esto. Pero dice aquí: sé humilde, que eso librará las grandes ofensas. Y hay una promesa, Salmos 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mira, entonces lo contrario de mansedumbre hemos dicho que es ira, ego, orgullo, y todo eso nos va a hacer vivir una vida intranquila si nosotros actuamos así. Con nuestro alrededor quizá viviremos teniendo contiendas, divisiones, sí, perderemos esos afectos familiares quizá por causa de ser, por causa de exaltarnos, de ser iracundos, de enfadarnos por nada. Entonces va a haber intranquilidad, pero la mansedumbre, la humildad que nos ofrece, dice paz, ¿sí?
paz, vamos a vivir siempre en paz. Y nosotros tenemos que abogar por eso. Amén. Ahora, el tercero y último, que ya estoy terminando. En media hora más y nos vamos. Amén. Templanza, dominio propio, que hemos dicho que es lo mismo. Templanza, dominio propio. Según el diccionario dice cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. ¿Sí? Ahora, dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nuestras emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. Amén. Con la ayuda de Dios. Por eso en Timoteo, capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo vemos que resalta 3 cualidades de un cristiano efectivo en la fe. ¿Cuál es? El poder, el amor y el dominio propio. Que a este dominio propio le podríamos llamar, ¿sí?, la autodisciplina, ¿sí? Pero no auto de automático por nuestra cuenta, no, la autodisciplina con la ayuda de Dios. ¿Sí? Con la ayuda de Dios, poniendo ese dominio propio de nuestra parte para no errar, ¿sí? Entonces esta disciplina la tenemos a nuestro alcance porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él ha puesto estas virtudes en nosotros, solo que nosotros tenemos que permitir, ¿sí?, que se desarrollen en nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 nos dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amados, esto para jóvenes, para adultos, para ancianos, para viejos, para lo que sea, todo podemos hacer en esta vida. Todo está, todo me es lícito, es yo todo lo puedo hacer. Todo está a mi alcance, ¿sí? Mire, podemos, si queremos, podemos vivir emborrachándonos en un bar. Podemos. Si queremos, podemos vivir de juerga en las discotecas cada fin de semana. Podemos. Si podemos, podemos vivir sumergidos en vicios. Sí, lo podemos. Ahora dice la palabra, discierne. ¿Te conviene? ¿Te edifica? Ahora, si cuando tú piensas y dices, bueno, me estoy emborrachando, ¿es bueno para mi vida? Tiene nada bueno. Yo fui un borrachoso y todavía tengo tan presente lo mal que se hace pasar uno a la familia cuando se vive de esa manera, lo egoísta que se es. Entonces no me conviene, entonces me tengo que, aparte tiene que haber ese dominio en mi vida, que decir, no, esto no lo quiero, y pedirle a Dios que me ayude a salir de eso. Si eres esposa, ¿puedes maltratar a tu esposo? Puedes. Ahora la pregunta es, ¿edifica esto a tu casa? O viceversa. Si soy esposo, ¿puedo maltratar a mi esposa? Puedo, si me da la gana. Ahora la pregunta es, ¿esto edifica mi casa? ¿Edifica a mis hijos? ¿Me conviene que viva así? Pues no me conviene. Entonces para eso necesitamos el dominio propio, ¿sí? El dominio propio, la templanza, para nosotros ser capaces de discernir lo que nos conviene y lo que nos edifica. Y así poder actuar de manera que Dios pide que vivamos nosotros. Entonces Dios quiere formar en nosotros su carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero para eso Él nos exige, Él nos pide que pongamos de nuestra parte. Recuerden que Dios no, Él estamos hablando y estamos viendo, estamos aprendiendo que Él lo hace todo para nosotros. Pero no es automático, tiene que haber disposición de nuestro corazón. Cuando tú decides y dices, Señor, yo sí quiero esto, yo sí quiero tener este dominio propio, yo sí quiero tener esta templanza, Señor, ayúdame. Entonces cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Y eso es lo que Él nos pide. Él quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, pero Él nos pide
decídete querer ser. ¿Sí? Porque Él nos ha dado Él ha regalado la vida eterna para el mundo entero, pero no todos se deciden coger la vida eterna. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz por toda la humanidad no es automático que toda la humanidad es salva. Tiene que decidir usted. Amén. Y eso es en todo. Entonces, obedezcamos a Cristo. Él es quien nos guía. ¿Sí? Como hemos visto que Él dice, venid, cargad mi yugo y aprended de mí. Y Él dice, mi yugo es ligero. Yo cuando meditaba en esto me imaginaba a ese buey que le pasamos la cuerda para que al otro no haga mucha fuerza. Pues Él igual dice, tú solamente camina a mi lado y Él te va a ayudar. ¿Sí? Él va a hacer todo, porque necesitamos la templanza, necesitamos el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, en lo que hacemos. ¿Sí? En lo que hacemos tenía que ser con dominio propio, con templanza en nuestras actitudes, ¿sí? En lo que decimos, lo que hablamos, en las decisiones que tomamos. Tiene que estar el dominio propio presente, la templanza presente. También necesitamos al dominio propio para abstenernos de lo que es necesario que nos abstengamos. ¿Sí? Ahí leemos en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí dice la palabra que hay corredores que participaban en esos juegos y que ellos se esforzaban, ellos se abstenían de todo lo que les perjudicaba para ese evento, para así poder estar aptos para ganar la corona. Dice, y si ellos se abstienen de todo para heredar algo que hoy es y mañana no es, ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo la carrera para obtener la corona de vida eterna? Entonces abstengámonos de todo lo que nos perjudica, y para ello es el dominio propio. Amén. Entonces nosotros necesitamos, amada iglesia, fe para seguir confiando en Dios, para vivir fielmente en Dios, o sea, en la fidelidad de que no por cualquier cosa, entonces, porque hay mucha gente que se aparta del Señor, porque no sigue la fidelidad. ¿Sí? Por cualquier cosa, no, pues Señor, si yo te estoy sirviendo y me está pasando esto, y voltea la mirada a otro lado, y ya no quiere seguir caminando con el Señor. Pero necesitamos esa fe, necesitamos esa fidelidad hacia nuestro Dios. Necesitamos ser mansos y humildes, porque de lo contrario difícilmente vamos a poder hacer lo que la palabra dice que hagamos. Necesitamos tener ese dominio propio, esa templanza para caminar. Recuerde que estas 3 virtudes nos describen las actitudes como hijos de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.